Comex y, como indicó la señora Nuri, un sistema de inteligencia comercial. En este caso, antes de dar inicio a esta presentación, les voy a mostrar, les voy a indicar la forma de acceder a la herramienta FISCOMEX desde la base de datos de la biblioteca de la Universidad del SENA, en este caso. Agradezco por favor me confirmen o me informen cuando puedan visualizar mi pantalla para que iniciemos como tal con la exploración. Ya la vemos, Jaime. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces primero que quiero que tengan presente es que la forma de acceder o de ingresar es por medio de la URL biblioteca.sena.edu.co. En este menú superior de la parte inicial vamos a la segunda opción que dice consulta bibliográfica sin darle clic y vamos a la tercera opción que dice bases de datos y ahí sí le damos clic. ¿Cierto? O acá en la imagen que está aquí en la parte inferior también podríamos darle clic. Automáticamente aquí nos aparece una lista de recursos. Xcomes anteriormente estaba en el puesto 13, creo que ya está un poco más abajo. Y vemos que aparece aquí como por la letra L, ¿cierto? El ámbito jurídico, arancel, Xcomes sería en este caso este. Al darle clic sobre el título de Xcomes, automáticamente el sistema nos solicita que nos autentiquemos, es decir, que ingresemos nuestras credenciales para consultar dicha solución. En este caso voy a utilizar un usuario que me facilitaron previamente. Vamos a ver si está funcionando y accedemos en este caso a esa base de datos. Es que en este caso me conectó sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, no tuve que hacer nada más, sino simplemente ingresar mis datos de acceso y pude ingresar a consultar la solución. Ahora bien, quiero que por favor tengamos presente que en la parte derecha superior, en este botón de color naranja, aparezca el nombre de la institución, en este caso, Servicio Nacional de Aprendizaje, ¿cierto? O algo diferente a esto. No debe salirles, voy a mostrarles acá algo, no tendría por qué salirles, en este caso, la página o la opción de iniciar sesión. Segundo acá, ingreso a Xcomes y se los presento. Que salirles así como les estoy mostrando en este momento en pantalla. ¿Por qué? Porque ustedes llegaron el recorrido, como les mencioné hace un momento, por medio de la biblioteca, posteriormente a las bases de datos y posteriormente se autentican con sus credenciales, debe aparecerles ya nombrado el usuario, ¿cierto? Como en este caso. Ahora bien, si nos aparece de esta forma, les agradezco por favor de que inicialmente revisemos desde otro navegador diferente al que estemos utilizando en ese momento. En este caso, mi ejemplo, en este momento estoy usando Google Chrome, pero si yo tengo otro navegador diferente a Google Chrome, pues voy a ingresar en la nueva ventana de incógnito, con una pantalla de incógnito o privada, dependiendo del navegador que tengamos, ¿cierto? De esta forma, el sistema nos debe autenticar y nos debe permitir consultar la solución. Si aún así el error persiste, lo debemos reportar a biblioteca para que nos colaboren replicando ese error y dándole solución internamente desde el proveedor, ¿cierto? En este caso, el de Lex. Si de esta forma el error se corrige, para no ingresar siempre de incógnito o privado, pues agradezco que vayamos a la parte inferior del navegador donde dice borrar datos de navegación o si ven con las teclas Control, Shift y suprimir. Y acá solamente necesitamos borrar dos datos. Uno, los cookies y otro dato del sitio. Y dos, las imágenes y archivos almacenados en caché. Solamente los dos datos son necesarios eliminar. El resto, ningún otro dato es necesario. Solamente estos dos. Y no solamente en la última hora, ni en las últimas 24 horas, sino en este caso, la idea es que lo borremos desde todos los tiempos. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento el sistema en este caso tuvo una intervención y nos permite acceder nuevamente a la herramienta, ¿cierto? En este caso, como se dice coloquialmente, se corrompió y por ende pues no podemos tener acceso. Pues una vez eliminemos los datos de navegación, la idea es que cerremos el navegador de la parte superior derecha de la X y iniciémoslo nuevamente. No tenemos que reiniciar el equipo, sino solamente cerrar el navegador y volverlo a abrir. Ahora bien, algo importante de la solución LegisComex es que tiene un banner rotativo que estamos viendo aquí en pantalla, ¿cierto? Este banner nos va presentando cada semana o cada quincena información actualizada. En este caso, quiero hacer énfasis en este banner o en esta información que tenemos acá. Dice, sácale todo el provecho a tu solución LegisComex. Conéctate todos los viernes y refuerza tu conocimiento. En este momento, para esta semana que estamos en transcurso,
no tenemos este viernes sesión. ¿Por qué? Porque este viernes es 1 de mayo y por ende es un día feriado, ¿cierto? Entonces acá tenemos la ventaja de que a partir de la próxima semana vamos a tener 4 viernes con información de los distintos módulos a analizar y a consultar, ¿cierto? En este caso estamos viendo acá la información de la programación anterior que teníamos hasta el viernes pasado, 24 de abril, que fueron el primer viernes, que fue el último viernes de marzo, el 27 de marzo, tuvimos el módulo de estadísticas de comercio exterior, que lo vamos a repasar o a validar rápidamente. A la semana siguiente, perdón, a los 15 días, el 10 de abril, esto, perdón, fue el 27 de marzo. Este primero fue el 27 de marzo, luego fue el 10 de abril. ¿Por qué? Porque al viernes siguiente fue 3 de abril y fue Viernes Santo. Por ende, también un feriado y no tuvimos sesión, ¿cierto? Ahora bien, este viernes 10 de abril tuvimos el módulo llamado Ranking de Importaciones y Exportaciones. A la semana siguiente, el 17 de abril, tuvimos el módulo de arancel electrónico y normativa al instante, o normativa en este caso de comercio exterior. Y el pasado viernes 24 de abril tuvimos el módulo de análisis de mercados internacionales. Por lo tanto, llevamos la mitad de la solución. Ahora, ¿qué nos queda faltando? Nos queda faltando para la próxima semana, el viernes 8 de mayo, vamos a realizar el módulo llamado oportunidades comerciales. A la semana siguiente vamos a realizar el módulo llamado información financiera de empresas, sería en la cuarta categoría, en la cuarta sección, módulo llamado información financiera de empresas. A la semana siguiente, el 17, si no estoy mal, de mayo, perdón, el 15 de mayo vamos a tener el módulo nuevamente de estadísticas, un repaso del módulo de estadísticas. Y al final, el 22 de mayo, perdón, entonces 8, 15, 22, llevamos 3, 8, 15, 22, ¿cierto? Y a la semana siguiente, el 29 de mayo, vamos a hacer un recorrido general, ¿cierto? Sobre los módulos, en este caso, del sistema de LexisCommerce. Ahora bien, antes de comenzar con el análisis de mercado preparado para esta lección en la mañana de hoy, quiero aprovechar y les quiero presentar un corto video que dura aproximadamente de 4 a 5 minutos, en el cual el sistema nos va a presentar una información básica de cada uno de los 14 módulos con los que cuenta el sistema de LexisCommerce y por ende nos va a permitir hacernos un análisis general del sistema como tal, ¿cierto? En este caso, denme un momento que inicie. Legis presenta LexisCommerce, el sistema de inteligencia comercial. Pregunto, ¿logran escuchar el audio del video? ¿Me confirman por favor si logran escuchar el audio del video? Sí, lo estamos escuchando. Perfecto. Ya vamos a iniciar con la presentación y ya regreso con ustedes. Legis presenta LexisCommerce, el sistema de inteligencia comercial que integra herramientas prácticas y contenidos especializados para la gestión y el análisis del comercio exterior. LexisCommerce reúne 14 módulos diseñados para planear estratégicamente operaciones comerciales, interpretar mercados, analizar la competencia, orientar jurídicamente las transacciones de importación y exportación, identificar oportunidades, comprender la normativa de transporte en Colombia, evaluar la solidez financiera de empresas y fortalecer la formación profesional en comercio internacional. En la sección Análisis de datos encuentras herramientas clave para la toma de decisiones estratégicas. Estadísticas de comercio exterior. Te permite realizar análisis generales y específicos de las exportaciones e importaciones de más de 40 países. Podrás conocer precios promedio de venta o compra, identificar proveedores, clientes, competidores, fletes y tributos aduaneros. Todo en un solo entorno. Análisis de mercados internacionales. Te ayuda a entender cómo se comporta tu sector, tu producto y tu competencia, haciendo seguimiento permanente a las principales estadísticas de comercio exterior. Oportunidades comerciales. Te permite identificar nuevas opciones para vender tus productos o adquirir materias primas, insumos o maquinaria en condiciones competitivas. Ranking de importaciones y exportaciones. Ofrece reportes organizados con todas las variables relevantes del comercio exterior, facilitando análisis comparativos y estratégicos. En la sección Obras de Comercio Exterior en Colombia encuentras el respaldo normativo necesario para operar con seguridad. Acuerdos comerciales. Es un compendio completo de los acuerdos suscritos
por Colombia, incluyendo tratados multilaterales, acuerdos regionales, tratados de libre comercio y acuerdos de alcance parcial. Régimen de aduanas colombiano. Te permite aplicar correctamente las normas relacionadas con los procesos controlados por la administración aduanera, minimizar riesgos y conocer interpretaciones oficiales de la DIAN y otras entidades. Guía de importaciones, exportaciones y cambios. Reúne la información necesaria para cumplir con las exigencias normativas y comprender medidas como antidumping, salvaguardias, derechos compensatorios y aranceles específicos. En la sección Arancel, Simulador y Normativa del Instante encuentras herramientas prácticas para la gestión operativa diaria. Arancel electrónico. Es una herramienta de consulta en línea con nomenclatura arancelaria actualizada, tributos aduaneros e impuestos aplicables según los acuerdos comerciales vigentes para Colombia, ayudando a minimizar riesgos en las operaciones. Simulador de formularios. Permite diligenciar de forma dinámica los formularios exigidos por la autoridad aduanera para los procesos de importación, exportación y tránsito. Además, incorpora una calculadora que liquida los tributos aduaneros considerando el país de origen de la mercancía y las preferencias arancelarias otorgadas en el marco de los acuerdos comerciales vigentes. Normativa al instante. Es una página y boletín normativo que se envía periódicamente con información actualizada sobre nuevas normas, conceptos de la DIAN y jurisprudencia relacionada con el régimen de aduanas colombiano. La sección Contenidos especializados fortalece el análisis estratégico y la formación profesional. Guía para realizar un estudio de mercado. Brinda el paso a paso para desarrollar estudios de mercado internacionales y explica cómo utilizar las herramientas de análisis de datos de Legiscomex para ejecutarlos de manera eficiente. Información financiera de empresas. Permite consultar datos clave como activos, pasivos, capacidad de endeudamiento, proveedores y márgenes de rentabilidad fundamentales para respaldar decisiones comerciales. Universidades ABC del Comercio Internacional. Está diseñado para instituciones académicas y estudiantes, ofreciendo contenidos especializados para afianzar conceptos de negociaciones internacionales, teorías del comercio, integración económica, acuerdos comerciales, logística, transporte y distribución física internacional. Módulo logístico. Funciona como una guía integral sobre la regulación del transporte de carga en Colombia por vía terrestre, marítima y aérea, permitiendo identificar corredores logísticos, nodos de transporte, ejes fluviales, redes férreas y aeropuertos, además de consultar estadísticas y formularios. Con Legiscomex tomas decisiones inteligentes con la seguridad y todo el respaldo del conocimiento experto de Legis. Legiscomex, inteligencia comercial para avanzar con confianza en el comercio exterior. Bueno, en este caso retomando acá un poco, ¿Qué hace que un sistema CRM sea excelente? retomando acá antes nuevamente nuestro espacio, lo que vimos fue el funcionamiento Legis general del presenta sistema Legiscomex. Legiscomex, perdón. Qué pena con ustedes que no haya finalizado esto. Entonces, bueno, les decía que retomando acá un poco lo visto en el video, vemos que el sistema Legiscomex es más que una herramienta de solamente consultar información sobre intercambios comerciales, sean de importación y exportación de los 46 países que manejamos, ¿cierto? Como en este caso, la lección que nos brinda, que nos reúne en la mañana de hoy, es la de análisis de datos. Vamos a realizar estos 4 modos de la primera categoría, con su nombre llamado análisis de datos, ¿cierto? Para mi concepto y de forma personal, el principal módulo que yo puedo obtener contenido va a ser el módulo llamado Estadísticas de Comercio Exterior. ¿Por qué? Porque este módulo me va a permitir tener una amplia información de forma detallada del posible tipo de intercambio, o sea, de importación a exportación del país a analizar, ¿cierto? La ventaja de esto es que me lo da en un periodo de tiempo máximo de 1 año, con el fin de que yo comience a revisar en esa tabla de contenido la información necesaria de los registros que me aplica o los registros que me brinda. ¿Cierto? Pues para eso quiero que vayamos a hacer un ejemplo breve. Sale aquí en el botón de ingresar del módulo de análisis de estadísticas de comercio exterior. Y todos los módulos de esta categoría tienen una información básica e inicial, que sin esa información no podemos hacer la consulta. Acá debemos escoger la región a analizar, posteriormente el país y por último el tipo de intercambio. Acá tenemos el listado dividido
de los 46 países dividido por regiones. En este caso tenemos la región de América, tenemos 17 países. La región de Asia, en este caso tenemos 27 países. Y la región de la Unión Europea, perdón, la región de Unión Europea, que son 27 países, América 17, Asia, Unión Europea 27, y Asia un país, que en este caso sería el país de China, ¿cierto? Por este análisis. Una vez que escojamos la región a analizar, vamos a escoger el país a consultar. En este caso, recuerden que de América tenemos los 10 países de Sudamérica, tenemos 6 países de Centroamérica y los Estados Unidos, para los 17 países. Tenemos en este caso lo que es Costa Rica, lo que es Guatemala, lo que es Panamá, lo que es Puerto Rico y El Salvador. Tenemos y México. Acá tenemos 6 países de Centroamérica y los Estados Unidos. Tenemos en este caso presente. Entonces vamos a hacer la búsqueda por Colombia. Y por último, el tipo de intercambio a analizar o a consultar. En ese caso puede ser de importación o exportación, dependiendo de nuestras necesidades. En ese caso vamos a decirle que vamos a buscar una exportación, ¿cierto? Luego siempre me va a aparecer esta barra de color gris en el cual me va a indicar el periodo de actualización del contenido. Y aquí que tenemos la información de exportaciones del 1 de enero del año 2009 hasta el pasado 28 de febrero de 2026. Es decir, en este momento tenemos solamente un único mes de retraso. ¿Cuál mes nos falta? Nos falta el mes de marzo. Obviamente, el mes de abril no se tiene en cuenta, porque ahí cuando hablamos de meses ya una vez finalizados, ¿cierto? Por ende, el mes de abril se va a venir a aplicar o a cargar en el sistema. Si no estoy mal, creo que en el mes de junio se lo va a venir a cargar abril, ¿cierto? Porque se va a tener un mes de retraso para exportación y un máximo 2 meses de retraso para importación. Ahora bien, el rango tiempo de consulta dentro del módulo de cejas es de máximo un año, lo que significa que puedo ocultar de enero a diciembre del 2025, por decirlo así, o en su efecto puede ocultar de febrero 2025 hasta febrero 2026, que sería el último año disponible que hay en el sistema, ¿cierto? Luego es necesario agregar como tal mínimo un filtro para la consulta. ¿Por qué es obligatorio? Bueno, obligatorio no, pero ¿por qué es necesario agregar un filtro? Porque yo en ese momento hago la búsqueda, sin aplicarle filtro me sale más de 1 millón de registros y por ende me queda demasiado complejo analizar más de 1 millón de registros. La idea es que apliquemos un único filtro de los casi 60 filtros que tenemos acá para escoger y puede ser o aduana de embarque o agente de aduana o agente aduanero o capítulo de arancel o código de partida o empresa colombiana exportadora o país de destino, ¿cierto? Obviamente esto no me va a limitar mucho la consulta, pero me la va a reducir de una forma con información que yo ya pronto puedo comenzar a analizar y a revisar como tal su contenido dentro del sistema de Legiscomics. Entonces, para este ejemplo, como en esta mañana, vamos a realizar las exportaciones de un producto. Bueno, en este caso, de un capítulo del arancel. Vamos a realizar acá, por ejemplo, el arancel, el capítulo 09, que es el del café, de yerba mate y especias, y vamos a darle a agregar, ¿cierto? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando todo lo que se ha exportado desde Colombia a nivel mundial de cualquier producto o partida que esté dentro del capítulo 9, es decir, sea un café, sea un té, una yerba mate o una especie. Luego sí deseo pagarle otro filtro, es decir, pagar otro capítulo diferente, pagar un rango de capítulos o por algo pagar una empresa. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a pagar una empresa para que nos haga una información un poco más precisa, más detallada, ¿cierto? Vamos a la Federación Nacional de Cafeteros. Vamos. Para este ejemplo, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Aquí me aparece 2 veces la misma empresa. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia me aparece 2 veces. Ambas tienen el mismo número de NIT y ambas tienen la información escrita bien. ¿Qué sucede? ¿Por qué me aparece 2 veces? Porque al parecer, en algún momento,
La DIAN la entregó con una información y posteriormente la entregó con otra. Entonces, en este caso, el no lo unificado. De la idea es, un segundo, agregar ambos filtros. Voy a agregar uno. En este caso vemos que solamente me agrega uno de los dos que tienen el mismo que la misma razón social. Entonces aquí vamos otra. Si me la agregó, ver esta vez. Bueno, aquí ya vemos que me agregó bueno, aquí me agregó dos. Y vamos a ver en ese caso el segundo. Vemos que no me agregó más, sino solamente esos dos registros, ¿cierto? Uno que tiene el título de verificación, que es el 2, y otro que sin el título de verificación. Ahora bien, es muy importante tener presente qué información me va a entregar el reporte que voy a generar. De cada una de esas variables es una columna con información que va a ser útil para mí. La idea es que ustedes siempre den aquí en editar variables, oculten las que no necesitan, por ejemplo, el año, el mes o el día, entonces las puedo ocultar. O por el contrario, seleccionemos todo para que el sistema nos entregue toda la información necesaria a descargar o consultar en esta exportación. Una vez que seleccionamos las variables necesarias, vamos a la parte inferior al botón verde y le damos simplemente clic en ejecutar reporte. Y vemos que automáticamente me abre otra pestaña en la cual en la parte superior derecha, en la barra de color azul, me aparecen 4 herramientas para con ese resultado. Entonces, la primera es de compartir. En este caso, yo le doy clic en el botón de compartir, automáticamente se me va a abrir una ventana adicional en la cual me va a presentar las distintas redes sociales por las cuales yo puedo compartir ese contenido, ¿cierto? Como en este caso lo que son Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn o un copiar el enlace, ¿cierto? Segundo botón, descargar. Si me paro sobre el botón descargar sin darle clic, me dice que va a descargar hasta un máximo de 80.000 registros. ¿Qué significa eso? Si por ejemplo esta tableta ya tiene más de 80.000 registros, el sistema únicamente me va a descargar los primeros 80.000 registros. De los 80.001 en adelante, no tendría forma de descargarlo. En este caso vemos que la presión de carreteros en el año 2025, después de 2 meses de 2026, realizó 2.968 exportaciones de cualquiera de estos 4 productos. Café, los demás cafés sin tostar y sin descafeinar, café sin tostar descafeinado, café tostado sin descafeinar molido y café tostado sin descafeinar en grano. ¿Cierto? Entonces aquí yo ya con esto puedo comenzar a hacer mi análisis y validar cuál, por ejemplo, uno de estos productos, por ejemplo, en este caso, este primer producto que fue el que más exportó, cuántas exportaciones tuvo, ¿cierto? Comenzar aquí a revisar los distintos datos. De igual forma, cada línea de este es un registro y a medida que voy avanzando hacia adelante me aparecen los datos de quién fue el agente aduanero, cuál fue la empresa colombiana exportadora, cuál fue el producto como tal exportado, y más adelante me va a presentar hacia dónde fue ese producto, hacia dónde fue la exportación de ese producto. Entonces, el medio de transporte, en este caso fue por transporte marítimo. Acá. Bueno, aquí vemos que por ejemplo aquí me pone, no sé qué significará esto, me pone que a la orden exportó, pero no dice a quién exportó específicamente. Pero aquí vemos que por ejemplo aquí Joe Gourmet Coffee, esta empresa de Joe Gourmet Coffee está en esta dirección en Israel, pero más adelante podemos corroborar el país. Es que el país de destino es Israel realmente. La columna tiene país de destino. Por eso les decía hace un momento que para mi concepto el principal módulo que maneja el sistema es el módulo de estadísticas. Si yo le clic acá en descarga, comienza la descarga de este reporte, que pesará no será 6, 7 megas, vamos a ver cuánto pesa. Y una vez me descargue lo voy a poder consultar acá sin problemas, ¿cierto? Dale clic, vamos a revisar. Entonces, la primera va a traer el resumen del reporte generado, la gráfica tal cual como tengo en pantalla, y en la mano dos números llamados detalle, me va a traer los 2.000
80 y algo de registros, 2.968 registros, ¿cierto? Todo completo. Acá comienzo a avanzar hacia la derecha y voy revisando en este caso los datos de la empresa exportadora. Vemos acá, datos de la empresa importadora, sería acá, y diferentes datos como tal de cada exportación. Acá, como veíamos en un momento, las partidas, y aquí se puede decir, aplíqueme un filtro. Entonces, cuando aquí le puedo decir, aplíqueme un filtro. Y muestra únicamente las propiedades de los demás cafés. En este caso vemos que si ubico esta columna, dice que de las 2.968 exportaciones, 2.789 fueron de los demás cafés sin tostar, sin descafeinar, ¿cierto? Los demás productos pues fueron en este caso las 20, 68, 89 exportaciones adicionales, ¿cierto? Siempre se fueron menos de 80. A ver cuánto fueron. Fueron 42. De ese otro producto fueron, o sea, ¿cuántos fueron? Fueron 44, llevan 86. Y vamos a realizar el último producto. Bueno, fueron 45. Es decir, los otros son muy pocos los registros como tal exportados para la totalidad de los registros de la exportación, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta que esta tabla general o este archivo general es el que me permite ahondar en cuanto al contenido y por ende yo puedo sacar de aquí los análisis necesarios para mi consulta, ¿cierto? Así que ya que puedo sacar 1, 2, 3 o una cantidad de registros de consultas, ya que yo puedo analizar la información de distintas formas, ¿cierto? También en el módulo de estadísticas, en la página de internet, tenemos la posibilidad de modificar el tipo de gráfico. En este caso tenemos acá la posibilidad de revisar la parte gráfica con dos variables, una en el eje X y otra en el eje Y, ¿cierto? Entonces, las del eje X son variables cualitativas, es decir, aquí yo puedo revisar, por ejemplo, en este caso, a qué países fueron las exportaciones. El principal país al que se exportó fue hacia los Estados Unidos, seguido de Bélgica, Japón, Canadá, China, Alemania, Corea del Sur, España, Suecia y Países Bajos. Los 10 principales países a los cuales fueron las exportaciones de algunos de los productos de la Federación Nacional de Cafeteros, ¿cierto? También puedo modificar la información de la variable del eje Y, ¿cierto? Te recuerdo, el eje X son variables cualitativas, aquellas que tengan nombres, y el Y son variables cuantitativas, es decir, aquellas que tengan números para acumular. Acá, por ejemplo, le puedo decir cantidades y puede que cambie un poco el orden de los países. Entonces aparece Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Japón, China, Alemania, Corea del Sur, España, Países Bajos y Suecia. Aquí, por ejemplo, estos dos cambiaron. Aquí, pues, lo que recuerdo rápidamente. Primero estaba Suecia y por último estaban Países Bajos. En este caso, estos los cambiaron un poco en su orden, pero porque cambiamos la variable del eje Y, que fue la variable cuantitativa. Ahora bien, en la parte inferior, en la tabla de los registros de reporte, tengo la posibilidad de acumular resultados. Es decir, como son 2.968 exportaciones, yo puedo ir aquí, bueno, muéstreme realmente qué meses hicieron exportaciones. Entonces aquí me ordena me ordena los meses, perdón. No tengo aquí ningún orden. Recuerden que estamos viendo 13 meses desde febrero de 2025 a febrero de 2026 y aquí no tengo ningún orden para esos meses. Entonces, ¿qué puedo hacer? Una vez me lo ordene por meses, puedo comenzar a validar cuál variable deseo, en este caso, que me organice la información. Por ejemplo, aquí vamos a poner el kilo neto. Le damos clic en la columna de kilo neto, me ordena de menor a mayor, ¿cierto? Entonces, que el mes en el que menos kilos exportaron fue en noviembre del 2025. Seguido junio y el mes que más exportó fue en septiembre del 2025, ¿cierto? O sea que está de mayor a menor, ¿cierto? Los meses de exportación. Si le doy clic en la columna, me ordena ya al contrario de menor a mayor, ¿cierto? Sencillamente. Bueno. Quiero aprovechar y consultar si hasta el momento tenemos de pronto alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud
sobre la información que les he presentado por el momento. Bueno, al parecer no hay inquietudes, entonces vamos a continuar con la exploración. Bueno, recuerden que ese primer módulo que vimos fue el módulo llamado estadísticas, pero también tenemos un módulo similar que sería ese análisis de mercados internacionales. ¿Por qué digo que similar? Porque nos va a entregar la información no del último año disponible, sino en este caso del último semestre disponible. Aquí no sé qué pasó. Ahora, qué pena aquí, porque creció por la pena que no era. O sea, por esa que la del SENA. Voy a agarrar esto. Bueno, entonces, primero, nos va a entregar la información similar, pero no la misma información, ¿cierto? Segundo, nos va a reducir el periodo de tiempo a analizar, ya no va a ser el último año, sino en este caso el último semestre. Tercero, me va a entregar una serie de resúmenes o análisis ejecutivos de distintas formas que yo puedo ahondar si así lo deseo. Entonces, por ejemplo, aquí lo mismo, vamos a escoger la región de América, para analizar en este caso el país de Colombia. Y por último, tiempo de intercambio, analizar una exportación. Ahora tenemos solamente 3 filtros para agregar. Uno, o por sector económico, aquí tenemos 50 sectores diferentes a analizar, siendo el café, té, mate y especias. Buscar por producto, vamos a buscar por ese producto. Bueno, voy ahí, que los demás cafés. Estos demás cafés necesarios de cafeinar. O por empresa. Vamos a escoger aquí, por ejemplo, el sector, el producto o la empresa. Vamos a poner acá nuevamente los demás cafés. Y aplicamos la consulta. Segundo, recuerden que como les decía hace un momento, pues aquí nos reduce el periodo de tiempo, aquí ya estamos viendo la información del último semestre disponible, que sería de septiembre de 2025 a febrero de 2026. Este aspecto. Antes de continuar, quiero darle paso a Edwin Vargas, creo que tiene más adelantada. Adelante, Edwin, indícame qué consulta o inquietud tienes. Hola, muy buenos días. Aquí tengo una sola pregunta. Dentro del módulo que tiene el Legicompo, en esta parte de exportaciones, ¿hay algo que haga referencia a la liquidación de impuestos a través de la ventanilla única de comercio exterior y la presentación de documentación? Es decir, nosotros somos un técnico en operaciones de comercio exterior y queremos que los aprendices hagan el ejercicio de presentar la declaración de importación o exportación como si lo hicieran normalmente a través de la ventanilla única de comercio exterior. ¿Hay algún módulo que haga referencia a algo similar o que presente algo así como un simulador en el desarrollo de esa documentación? Bueno, Edwin, en este caso sí lo hay. Ahorita cuando pasemos este módulo vamos a revisar un poco por dónde lo pueden ver. Aunque realmente no tenemos en este caso indicado pues que veamos ese módulo o ese contenido en la mañana de hoy, pero les voy a indicar un poco por dónde pueden ver ese contenido. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Bueno, entonces retomando un poco acá, vemos que nos entrega dos columnas. Una columna al costado izquierdo aparecen los datos principales de la consulta. Dice principales empresas exportadoras del sector café, té, mate y especias. Tenemos que la principal empresa obviamente va a ser la Federación Nacional de Cafeteros. Luego Olam, luego Louis Dreyfus, luego Zucarina y por último Carcafé. No, esto no significa que solamente fueron estas 5 empresas, sino que nos sale un resumen con las principales empresas del sector. Lo mismo que al lado derecho. Mi competencia para la principal empresa del sector analizado de este producto y por ende me salen los principales productos que esta empresa exportó, ¿cierto? Luego están los principales países a los cuales exportó y luego normalmente hay un estudio de mercado de una información similar a la consulta que estoy generando, ¿cierto? Ahora bien, vemos aquí principales países destinados a exportar del sector. Dice que el principal país es los Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Alemania y Japón. Pero aquí no aparece Alemania, los primeros 5 países. Aquí vemos que el sector de café, pues Alemania es un país importante.
al cual le vendió 196 millones de dólares en el último semestre. Recuerden que se está mostrando la información de 2025, septiembre a febrero de 2026. ¿Cierto? Vemos acá otro gráfico, principales productos exportados del sector. Tenemos que la diferencia entre el principal producto, que es los demás cafés sin tostar y cafeinar, fue 3.132 millones de dólares. Los demás fueron 37, 27, 10, 3, 2 millones de dólares, ¿cierto? Ahora bien, yo quiero ahondar un poco sobre, por ejemplo, estos países. Les puedo decir aquí en ver reporte detallado. Lo que el sistema hace inicialmente es que me abre una ventana adicional similar a la cuenta que yo hice por estadísticas y por defecto me permite revisar. Primero, descargar de la parte superior. Segundo, modificar las gráficas de los ejes en los ejes de X y Y. ¿Sí? Y cambiar aquí pues es que el tipo de gráfico. Entonces, gráfico de torta, gráfico tipo dona, gráfico de barras, gráfico de línea. ¿Cierto? Es el tipo de gráfico que quiero visualizar. Adicional a eso, me trae en la parte inferior la tabla detallada de los registros de reporte. Aquí me indica que fueron 96 países a los cuales se exportó este producto en los últimos 6 meses. Pero también me permite ver, aparte de los 8 columnas de los últimos 6 meses, me permite ver 8 columnas de los 6 meses del semestre o el periodo anterior. Entonces, caso, el periodo anterior fue septiembre de 2024 a febrero de 2025, que me hace la comparativa de lo exportado en el último semestre y en el mismo semestre hace un año, ¿cierto? Adicional a esto, también permite ver al final una columna llamada variación. Esa columna llamada variación lo que hace es que me va a multiplicar el dato del dinero adquirido por esa exportación. Sabemos que en el primer año, de septiembre del 24 a septiembre del 25, la venta fue de 941 millones de dólares de ese producto a los Estados Unidos, perdón. En el siguiente periodo, la venta fue de 1.380 millones, es decir, automáticamente se aumentó más de 440 millones, o unos 440 millones, y por ende, eso me indica que el porcentaje aumentó en un 46%. Como para tener en este caso presente. Contenido. Bueno. Adicional a esto, tenemos acá que esta información también la puedo descargar de la parte superior. Voy a clic en descargar y a comenzar a analizar o a revisar esa información. Bueno, como les indiqué, este módulo llamado análisis de mercados me permite una serie de resúmenes ejecutivos con datos principales, y lo que puedo hacer es que voy pasando a otra página y veo otros resúmenes diferentes. La idea es leer el título de cada dato y con esto comenzar a analizar mi información necesaria. El país de destino de la exportación del producto. Aduana de salida de la exportación del producto. Aquí está por el sector económico. El sector del café, comportamientos exportadores mes a mes. Y así puedo comenzar a analizar un poco más la información necesaria para mi análisis o mi consulta. Les quiero aprovechar y consultar. Hasta el momento la información que les he brindado, les he compartido del módulo Análisis de Mercados Internacionales, ha sido claro. Tenemos de pronto algún tipo de consulta, pregunta o inquietud. Me gustaría escucharlos, por favor. No hay preguntas en el chat y no veo manitos levantadas. No sé si haya inquietudes. Parece que no, o quieran que se refuercen alguno de los temas vistos en esta sesión. Parece que no, Jaime. Listo, Garanuri, muchísimas gracias. Te vamos a continuar un poco con la exploración. Bueno, ahora bien, vamos a revisar otro módulo de esta primera categoría llamada análisis de datos. Segundo, listo. Vamos a revisar rápidamente el módulo llamado ranking de importaciones y exportaciones. Bueno, pero antes de entrar a revisar, quiero aprovechar a responder la pregunta que me hacían hace un momento el señor Edwin por el chat. Entonces, acá en esta tercera sección llamada arancel simulador normativo al instante, tenemos unos formularios y unas calculadoras. Ustedes acá pueden ingresar a la calculadora de, en este caso, de tributos o impuestos, creo que llamas la calculadora. Perdón, derechos e impuestos, en este caso esta, y hacer una consulta
donde vamos a validar un poco sobre los impuestos y los derechos necesarios de las importaciones por donde ese producto y de dónde se trajo. Va a tomar la información del arancel. Pero también va a poder realizar formularios de exportación y de importación, en este caso, donde están todos los campos de un formulario similar a la información que tiene en este caso la DIAN o el BUSEP, ¿cierto? En este caso, en cuanto a su contenido, lo podemos ver acá. Entonces tenemos importaciones, exportaciones y de tránsito. No sé si con esta breve explicación, Edwin, la información que te acabo de brindar ha sido clara o tienes quizás alguna otra pregunta en la cual te puedo colaborar. Muchas gracias. Sí, claro. Ok, con gusto. Bueno, ahora vamos a antes aquí, como les decía hace un momento, vamos a realizar el módulo llamado ranking de importaciones y exportaciones. Este módulo es similar o es una combinación, entre comillas, de los dos módulos que hemos visto hasta el momento. Primero, mantenga la información de hasta 12 periodos de tiempo distintos, es decir, me permite ampliar la consulta a un periodo mucho más grande. 12 periodos que pueden ser o 12 meses, o 12 trimestres, o 12 semestres, o incluso hasta los 12 años completos. Acá, exportación. Entonces, como acá tenemos la información desde el 2009 hasta el 2026. Y la idea es que podemos crear por ese caso 3 periodos, o 3 años completos, y aquí puedo filtrarlo por, en este caso, por trimestre. Que tenga la información acumulada trimestre por trimestre de esos 3 años. Entonces, 4 trimestres por 3 años serían 12 periodos, que es el tiempo máximo que el sistema me permite analizar o consultar. Acá el sistema mantenga la información detallada o registrada acumulada de acuerdo al mes escogido, al trimestre escogido. Luego debo decir aquí ranking por, es decir, qué información es la que requiero analizar o requiero consultar. ¿Por qué? Porque esto me va a servir a mí para yo tener aquí la pregunta o la información que requiero y posteriormente agregar filtros para poder obtener esta información. Por ejemplo, vamos a ver acá, por ejemplo, aquí vamos a poner exportadores, empresas, que vamos a ver un filtro, vemos que el filtro de exportador no lo podemos escoger, tenemos que ver otro diferente, vamos a poner código de partida, vamos a escoger, en este caso los demás cafés. Agregamos la información que sí conocemos, que en este caso sería el filtro de los demás cafés sin tostar, y mínimo agregar una variable, que sería la variable de ordenamiento. Es decir, yo quiero que me muestre la información de mayor a menor por cada trimestre de las empresas exportadoras de los demás cafés sin tostar, ordenada según el país, ahora, según su participación, ¿cierto? Después, si quiero, pues escoger alguna de estos datos. Así que puedo buscar aquí valor de aduana, valor de flete, ¿cierto? Pero aquí los necesarios. Y por último, voy al botón verde de la parte inferior y ejecuto el reporte. La idea de ejecutar el reporte es revisar la información que cumple con los criterios que yo acabo de seleccionar. Al igual, vemos que aquí en la parte superior derecha está la barra azul con las herramientas de compartir, descargar, guardar, imprimir. Luego está los resúmenes de reporte, luego está la parte gráfica, en este caso por exportadores FOB, perdón, exportadores en participación FOB. Ya que sabemos que la principal empresa de exportadoras de producto es la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia. Y seguido por las demás 10 empresas. Pero no son solamente estas 10. En la parte inferior de la tabla detallada, los que fueron realmente 406 empresas colombianas que de una u otra forma, en marzo, perdón, en el último periodo, en esos, perdón, esos 4 años, perdón, en esos 3 años, 4 trimestres, de una u otra manera hicieron exportaciones de algún producto de, en este caso, los demás cafés industriales del cafeinato. Acá vemos que pedí 3 datos, pedí valor FOB, perdón, valor agregado nacional, BAM, valor del flete y valor de la participación, ¿cierto? En este caso la participación fue la variable de ordenamiento, por la cual indica que la principal empresa es la Federación Nacional de Cafeteros y vemos las exportaciones o las participaciones cada trimestre. Entonces vemos que el primer trimestre de 2023 fue el 15%,
segundo trimestre fue el 19%, en el tercer trimestre fue el 51%, y en el cuarto trimestre del 2023 fue el 15%. Perdón, aquí fue el 15%, aquí también fue el 15%. Un promedio acumulado del 15% cada trimestre. Al segundo año, venimos acá, pasamos un poco más, dice que el segundo año del 2024, entonces trimestre 1, aquí le doy clic en una columna para que me ordenara diferente. Un momento, por favor, y después el reporte para que quede como estaba anteriormente. Acá la idea es que no modifiquemos el orden que nos trae por establecido el sistema LegisComex, porque es que trae por defecto de la principal empresa exportadora. Entonces aquí vamos a ver el 2024, el trimestre 1 fue el 18%, el trimestre 2 fue el 19%, el trimestre 3 fue del 15% y el trimestre 4 fue del 12%, y bajó un poco en el cuarto trimestre del 2024. Pero en 2025 aumentó, es decir, el primer trimestre fue 17%, el segundo trimestre fue 27%, el tercer trimestre fue del 15% y en el cuarto y último trimestre fue del 16%. Y lo que estamos viendo acá es que normalmente durante los primeros trimestres aumenta sus ventas y casi siempre viene a caer sus ventas en el cuarto y último trimestre del año, el año en curso, ¿cierto? Como tengan este presente. Bueno, me gustaría aprovechar y consultarles si este módulo llamado órdenes de mercados, tenemos de pronto alguna consulta, perdón, ranking de importantes exportaciones, perdón, tenemos alguna consulta o alguna pregunta de forma específica. No sé, creo que lo dijiste, pero me quedó la duda. Estos análisis los podemos descargar en algún formato Excel o solamente visibilizarlos acá en el portal. Claro que sí. O sea, todos estos reportes acá que ingresamos a esta parte, detallar los registros, siempre en la parte superior va a estar la parte del botón descargar. O sea, tanto acá en ranking, o sea, en el módulo de análisis de mercados, ¿cierto? O en cualquier módulo siempre va a estar la opción descargar. Lo importante es cuando vamos al reporte un poco más detallado, ver esas herramientas que están siempre en la parte derecha superior. Para que vamos a hacer la parte de la consulta. Cualquier sector, y aquí compramos la consulta y vamos a comprar el primer reporte detallado. Y vamos a validar en este caso, porque aquí el sector a consulta fue cigarrillo y tabaco. Pues que lo primero que trae son las empresas portadoras del sector. Tenemos aquí reporte detallado. Siempre va a estar en la parte superior derecha la posibilidad de descargar ese archivo en Excel, en modo campo, ¿cierto? Bueno, Vale. no sé si tengan de pronto alguna otra inquietud, alguna otra consulta, alguna duda referente a lo que les he ido explicando hasta el momento en la mañana de hoy. No, Jaime. No, Jaime, parece que no hay preguntas. Entonces yo creo que podemos continuar o... Claro que sí, perfecto. Bueno, ahora bien, quiero validar con ustedes. No sé, señora Andrés, usted me puede de pronto corregir o informar si ustedes tienen acceso a este último módulo, de esta primera categoría llamada oportunidades comerciales. Gustaría validar con ustedes si tienen acceso de pronto a ese módulo. No sé. ¿Cómo válido entrando? ¿O Sí, cómo por lo favor, intenta validar dándole clic en ingresar y si nos permite acceder a ese módulo, que creería que sí, pues de todas formas es mejor confirmar. ya verifico? Ya estoy ingresando. Tranquila. Me recuerda a oportunidades comerciales. Exacto, sí. Ingresar. Sí, mira que sí me dio acceso. Listo. Entonces vamos a revisar este módulo, que me parece un módulo importante para que ustedes tengan presente en sus análisis. Y este módulo me permite identificar fácilmente cuál es el país potencial
para la compra o venta de algún tipo de insumo, ¿cierto? ¿Cómo así? Acá la búsqueda la puedo hacer similar a lo que hice en análisis de mercados, o sea, con el código de la partida o con el sector económico, ¿cierto? Y puedo buscar acá, en este caso por producto o por sector. Voy a buscar aquí en este caso por producto para mirar un poco más a profundidad la información. De región América, país Colombia, tipo de intercambio es comprar o vender, cambian lo que es importar y exportar, ¿cierto? Cambian el título, vamos a darle vender, que queremos exportar. Vamos a buscar en este caso el producto que es los demás cafés. Este creo que es el que era este. Café sal ni descafeinado. Bueno, primero porque aquí no me aparecen los demás cafés, porque si vemos acá en la consulta que hicimos anterior, es de tabaco, no, esta no es. ¿Qué es esto? Acá vemos que la partida era la 090111, ¿cierto? Y el módulo de oportunidades comerciales solamente me permite agarrar esos primeros 6 números. Los demás no me los pediría, entonces, pero los demás cafés no existen, no aparece acá, porque me trae los primeros 6 números de la partida a analizar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que en este caso ya no nos busca un producto de forma específica, porque recuerden que los 10 dígitos son solamente aplicables para Colombia. Esos mismos 10 dígitos en otro país, que en este caso podría ser un país vecino como es Venezuela o Ecuador, pues cambian. Ya no son los mismos 10 dígitos, sino que tienen un dato diferente, ¿cierto? En ese aspecto. Incluso si vamos a buscar otro país vecino como es Panamá, ya vemos que en Panamá el arancel de ellos no tiene 10 dígitos, sino que maneja son 12 dígitos. Tenemos en este caso presente. Entonces, por lo tanto, toma únicamente los primeros dígitos, que es lo que en el sistema armonizado se conoce como una subpartida a nivel mundial, ¿cierto? Aquí ejecutamos el reporte. Una vez que ejecutamos el reporte, me aparece un gráfico llamado dispersión con dos variables. Dice la LGX, que es la participación, y la LG, que es la variación. Voy a poner la línea 0. Y vemos que este país grande que aparece acá en la parte superior derecha es los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos es el mercado más amplio a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en el último año compró 5.6, perdón, 5.628 millones de dólares, ¿cierto? De esos productos, los demás cafés, o en este caso, cafés sin tostar ni descafeinado. Seguido, ¿por qué? Por en este caso aparecer este, que es Alemania, que compró no 5.600, sino 3.400. Seguido de este, quería yo, que es Italia, que compró 1.500. Aquí vemos que realmente están en orden. Entonces está Estados Unidos, Alemania, Italia. ¿Cierto? Conozco como los tres gráficos más grandes que vemos acá. Ahora bien, lo que es Italia y Alemania, Colombia tiene muy poca participación en esos países. Vemos que en Alemania tiene Italia, perdón, tiene aproximadamente un 5%. Pero en Italia, en Alemania tiene como un 12, 13%. Y en Estados tiene un 35% de participación. Pero también está la variación. Si entre más arriba esté la gráfica, quiere decir que en el último año aumentó mucho más sus compras. En ese caso, por ejemplo, vemos que Estados Unidos tiene una variación de aproximadamente un 50% más que en el año anterior. Entonces, si revisamos acá en la tabla, dice país, año actual, 3 columnas, que es valor referencia del país, de lo que Colombia le ha vendido a ese país, el valor total del mercado y la partida de Colombia en este año. Entonces, dice que el mercado de Estados Unidos compró para el año actual 5.628 millones de dólares, de los cuales Colombia le dio 2.006 millones, casi que un 35%, un poco más de un 35%. El año anterior, Estados Unidos compró apenas 3.705 millones de dólares de café y Colombia únicamente le vendió 1.144. Es decir, en esa época tenía una participación del 30%. Es decir, vemos que está mucho menos acá y mucho menos acá. La relación porcentual de Estados Unidos del año anterior al año actual fue de casi un 52%. Es decir,
De 3.700 pasó a 5.100, más, casi 2.000 millones de dólares más en sus compras de este producto. Y Colombia pues se mantuvo una partida similar, pasó de un 30.88% a un 35.64%. Sí, aunque hemos comentado casi 1.000 millones, bueno, en este caso 860.000 millones más que el anterior. Y fue muy poquito la partida que subió, porque el mercado se nos creció también mucho a nivel mundial. Aquí encontramos otros países en los cuales Colombia vemos que le vende a casi todos, pero por ejemplo, bueno, este es Colombia mismo, a Croacia Colombia no le vende, pero Croacia compra solamente 125 millones de dólares. Entonces, aquí por lo que podemos mirar es, por ejemplo, Italia, que es un mercado de 1.500 millones, y Colombia solamente le vende 77 millones. Entonces, podemos aumentar las ventas a Italia, las ventas a Alemania, que es otro mercado grande, y tenemos muy poca participación en estos países. Ahora bien, si yo quiero ahondar un poco más sobre algún país, como en este caso vamos a ver acá a lo que es Italia, acá en Italia, seleccionamos el país de Italia, y el sistema va a apretar unos datos específicos, unos datos puntuales sobre ese país. En este caso me va a presentar una información comercial del mismo a la columna del lado derecho, pero también en la columna del lado izquierdo me va a apretar su bandera, su capital, su moneda y su idioma oficial. ¿Cierto? Luego vemos acá que me brinda en la información comercial cuál es la cultura de negocios aplicable para Italia, cuál es el perfil económico comercial con los cuales puedo ingresar a Italia, qué perfil logístico o marítimo o rutas marítimas puedo tomar para llevar mi mercancías a Italia, qué acuerdos de relaciones comerciales tiene de pronto Colombia pactados con Italia, acuerdos de servicios, estadísticas de servicio, indicadores macroeconómicos, oportunidades comerciales y los distintos Incoterms, los términos de comercio internacional, para realizar mis exportaciones a Italia frente a mi producto. Y con esta información yo me puedo basar para validar su contenido. Bueno, pregunta. Hasta el momento la información. Bueno, igual esta información también es descargable de la parte superior. Y aquí vemos la tabla con los contenidos de esas exportaciones. Acá vemos que aquí muestra 5.131 registros. De esas exportaciones muestra un similar. Ahí veo que tenían estadísticas hace un momento para analizar. Aprovecho y pregunto, la información que les he brindado hasta acá ha sido clara. ¿Tenemos de pronto alguna pregunta, algún tipo de inquietud o algo específico con los cuales les puedo colaborar antes de que demos por dar por finalizada esta lección en la mañana de hoy? Bueno, muy callados. Parece que no hay preguntas. Listo, pues bueno, en este caso vemos que no hay inquietudes, no hay preguntas. Les agradezco por favor de que todos nos Perfecto. colaboren Quedo con a el tu disposición registro por si del formulario que nos compartió la señora Nuria hace un momento por el chat, para que quede la lista de los asistentes a esta lección. Y de igual manera, la invitación que les quiero generar en la mañana de hoy es que comiencen a utilizar esta herramienta, comiencen a sacarle el mejor provecho disponible. Y como les decía, o sea, todos los reportes de análisis de datos pues nos brindan una información general, ¿cierto? Ya depende de la periodicidad de ustedes y validar qué información le pueden extraer como tal a ese contenido, ¿cierto? En este caso es importante que tengan presente que la información tiene unos periodos de actualización. En este caso solamente hay 2 meses, o hay dos, perdón, módulos, que son el módulo de estadísticas y el de ranking, que son los únicos que yo puedo escoger el periodo a analizar. Los otros dos módulos que son de análisis de mercado internacionales y oportunidades comerciales ya por defecto traen unos tiempos preestablecidos en su interior, por lo cual yo no podría hacer ningún tipo de cambio y o modificación. Jaime, yo ahí en el último reporte que hiciste, pues te ve todo muy gráfico. ¿Hay manera de obtener algún reporte o algún análisis cualitativo que nos dé información en texto o solamente lo gráfico que vemos allí? No, este módulo, la información de texto sería solamente esta tabla detallada. Es decir, esta tabla que vemos acá, podemos descargar esta tabla de todos los países o cuando ingresamos ya al país, la tabla como tal del país. Este acá, creo que está acá.
¿Qué pasa? Que aquí no me deja ver esto bien acá. Acá. Estas son las tablas que puedo mirar, solamente estas dos tablas. Entonces, esta que es cuando voy a mirar un país específico, o la parte inicial, que es la tabla muestra la comparativa de todos los países. Pero texto como tal, pues ya sería cuando entre aquí de pronto a uno de estos perfiles y me dé información de alguno de estos datos. No sé, señora Nuria, si de pronto con eso he sido claro, tiene de pronto alguna otra Sí. inquietud. No, para mí está claro. Muchas gracias, Jaime. Listo, con gusto. Bueno, chicos, entonces no habiendo dudas o inquietudes adicionales, les quiero agradecer a todos ustedes por su atención en la mañana de hoy para esta sesión. Les deseo que tengan un excelente resto de día y que comiencen a utilizar esta herramienta para que les saquen el mejor provecho disponible en la misma. Perdón.